Ajá. Ujú. Hola, muy buenos días, ya estamos en vivo. El día de hoy vamos a hacer un podcast iniciando preguntas sobre qué preguntarían personas no cristianas a líderes de iglesia o personas cristianas. Hoy estamos en el Rico Café acompañados de la pastora Yerilyn de Piñango. Piñango y el pastor Jojoski Piñango. Así Días. es. Buenos días, bienvenidos a este podcast Sí. que estamos haciendo a través de la red social y la página oficial de Facebook Rico Café en la mañana. A los jóvenes, a los Y también juveniles. está transmitido por TikTok. Y también transmitiéndolos por TikTok. A los juveniles. A los juveniles, ¿no? Los podcasts, los jóvenes están haciendo podcast en estos tiempos, ¿no? Así es. Qué bendición. O sea, estamos aprendiendo cosas nuevas, cosas, innovando cosas nuevas en estos tiempos, donde las redes sociales nos podemos conectar y interactuar con las personas y conocernos, conocer parte de nosotros y hacer preguntas y responder preguntas que pueden ser difíciles para personas que no conocen de Dios o personas que conocen de Dios. La dinámica que vamos a estar utilizando el día de hoy es que vamos a tener un board con preguntas al azar y que yo voy a ir haciendo y los pastores me van a ir respondiendo. También si tienen alguna duda o alguna pregunta la pueden dejar en la cajita de comentarios y podemos estar atentos a las dudas e inquietudes que ustedes también quieran preguntar. Ajá. Empecemos. Empecemos. Bueno. Primera pregunta. ¿Cuál es el tabú que tienen los cristianos con el sexo? ¿El sexo es de Dios o no es de Dios? Una buena pregunta, pastora licenciada. Así es. Es una pregunta de cuando es casi parecido, ponértelo en este contexto, de cuando una hija de un, bueno, no sea cristiano, no sea cristiano, le pregunta a su papá y le pregunta, o que el papá le hable del sexo. Es algo complicado como para el papá contestarle, pero hay un error allí. Si tú como papá no le enseñas de la parte del sexo, se lo va a enseñar otro en la calle. Y ahí está el error, porque el sexo no es pecado. El sexo fue creado por Dios, porque todo fue creado por Dios y para Dios. En el principio, a Adán y Eva, Dios le dio una orden de ¿qué, pastora? De sexo. Multiplíquense. ¿A pastora? Así es. Multiplíquense. Yo no sé si están en mi época o no, pero había una película del Demoledor, se llamaba, con el hombre Sylvester Stallone, que él sale como en el futuro, lo congelan y él sale en el futuro y él tiene sexo con una mujer por un aparato que se le pusieron en los ojos y él no quería eso. Si tú te vas a la Biblia, en la época de Adán y Eva no había eso. O sea, ¿cómo se multiplicaron? ¿Cómo se multiplicó Adán y Eva? En el sexo. O sea, teniendo sexo. Pero el sexo fuera del matrimonio no es de Dios. Pero en el matrimonio viene siendo de Dios. Porque si tú te vas a casar y tú dices, bueno, si yo me voy a casar, yo me como el mandado antes de casarme. Pastora, yo me voy a comer el mandado antes de casarme. ¿Por qué? Si me lo voy a comer, ¿por qué? Porque si voy a la segura. No. Porque lo importante de una boda es el matrimonio, aunque antes del matrimonio viene la boda. ¿O no me estoy explicando? Ok, vamos a ver. El sexo es creado por Dios. Y aparte de que es creado por Dios, es una orden que Dios le dio a Adán y Eva al principio. ¿Para qué? Para que la tierra se multiplicase. ¿Sí? Entonces, yo podría decir que el sexo, como lo está explicando el pastor, que el sexo viene de Dios, pero en el orden de Dios. Y hoy en día, cuando dice cuál es el tabú que tiene la iglesia con respecto al sexo, es que hay muchos líderes, muchos pastores, muchos maestros de enseñanza
que cuando un joven se acerca a hacerle preguntas sobre este tema, no se sienten con la comodidad de hablar claramente acerca del tema con el joven, haciendo que el joven vaya a otro lugar a buscar esa respuesta. Y pastora, y pues por eso es lo que estoy diciendo, si tú como padre no hablas con tus hijos del sexo, lo va a hacer otra persona, porque los profesores están para enseñar cosas de colegio, y la casa, los padres están para enseñar cosas que tienen tabú, que te asustan, y muchos padres no lo hacemos, y cuando vemos a nuestros hijos cayendo en la fornicación o en cosas que no son correctas, no hubo una guía. Pastora, si yo me voy a remontarme a mis tiempos pasados, yo no tuve un padre o una madre que me explicara muchas cosas, y yo en mis tiempos cometí muchos errores que veía normal, y mucha gente ve el sexo fuera de Dios normal. Exactamente. ¿Por qué? Porque no están viendo el término de Dios en todas las cosas. Pastor, pero vamos a meter a Dios como una broma que estaban unos jóvenes diciendo una vez, mira, a mí me gusta el reggaetón cristiano, ¿sí? Entonces los jóvenes me decían, ay, ¿cómo va a ser el servicio de jóvenes? Va a ser alabaré y vamos a perrear en el... No, el error de querer perrear es ¿cómo le diría? Una broma, una recocha que dirían ellos. Pero un reggaetón cristiano te inspira, te motiva, te mueve, te hace sentir joven, ¿verdad que sí? Ahora, si tú vas a meter a Dios en el sexo, tú no vas a vengo a orar, porque no hay un tabú, porque Adán y Eva cuando fueron a multiplicarse, no tuvieron tabú, solo tuvieron las relaciones sexuales, pastora. O ¿cómo me lo explicaría usted antes, para que tengamos más tiempo? Por eso digo que es algo que viene de Dios, es algo natural, en el orden de Dios, porque, como tú estás diciendo, en el orden de Dios. Porque Adán y Eva no tenían unos maestros o alguien que les explicara. Y tuvieron el mejor maestro. Tuvieron a Dios que les dijo, ustedes pueden, ¿qué? Multiplicar. Y fue la primera orden que dio Dios en la tierra, multiplíquense. Y no hicieron así, vamos a ver, vamos a tapar los ojos y los hijos salen solos o viene la cigüeña. No, tuvieron que tener sexo para multiplicarse, pero en el orden, porque Dios le dijo, los bendijo Dios y le dijo multiplíquense. Así es una pregunta bastante amplia que si nos ponemos a profundizar, aquí nos quedamos toda la mañana respondiendo solo esta pregunta, diciendo, ¿cuál es el tabú de la iglesia? Sí, hay un tabú en la iglesia, y más que todo en la iglesia religiosas, en las iglesias donde todo es puro sacramento, puro sagrado. No, sí hay un tabú, y ese tabú tiene que romperse. Hay que romperlo. ¿Por qué? Porque la primera es el sexo en el matrimonio es creado por Dios, porque Dios dijo, los bendijo. Ajá. Y les dijo, multipliquen. En aquel tiempo hay algo que quiero aclarar, pastora. En ese tiempo no había matrimonio civil, y muchos quieren poner el matrimonio civil como más importante o que viene de Dios porque son puestos por Dios. Pero en aquel tiempo no había matrimonio civil. Solo Dios dijo, los bendijo Dios y le dijo multiplíquese. O sea, los bendijo y le dijo tengan sexo, pero en mí. Porque antes de bendecirlo ya no tenían sexo y andaban desnudos y no sentían nada uno por el otro. Es que este jovencito es un tema un poco largo. Un tema largo y un tema grande. Si vamos al caso, ¿no? Si nos vamos a lo espiritual, también hay una conexión cuando, mira, es tan profundo que dice la palabra de Dios que el hombre y la mujer, dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a la mujer y los dos serán una sola carne. O sea que cuando tú te mezclas o te unes con tu esposo, tienes una relación sexual con tu esposo, ahí se están uniendo no solo dos cuerpos, sino dos almas, dos espíritus, donde tú quedas conectada a tu esposo y tu esposo queda conectado a ti. Ahora imagínate, si tú haces esa unión fuera del matrimonio, con aquel que se te antoje, con aquel que se te provoque, ahí vas a quedar marcada de esa persona.
con la que capaz tuviste una aventura flash. Porque la Biblia dice, pastora, que los demonios vas a quedar conectada a esa persona. Y la palabra de Dios dice en Proverbios que el que se une con ramera, sus demonios se vienen con él. Ahora imagínate tú, uniéndote con uno hoy, con otro mañana, ¿cuánto no vas a arrastrar a tu vida? Wow. ¿Cuánto no vas a arrastrar a tu vida? Y vas a comenzar a hacer cosas. Estos pastores están locos, no. Sí. Esto es espiritual y es real. Vas a comenzar a hacer cosas y a sentir cosas que tú antes no hacías. Óyeme, pero yo antes no me portaba así, o yo no hacía esto, o simplemente tu mundo espiritual se está destruyendo tanto que empieza a verse en lo natural y no sabes el por qué, y es consecuencia de eso, de la fornicación, de estar uniéndose antes del matrimonio, de tener un relajo aquí, un relajo acá. Pero mucha gente en estos tiempos y ahorita, en esta mañana, muchos que se conectan van a decir, no, esto está loco, yo puedo disfrutar mi vida como me da la gana. La palabra de Dios dice, todo te es lícito, mas no todo te edifica ni te conviene. Entonces, tener sexo fuera del matrimonio o antes del matrimonio no te edifica, te destruye. Pastora, es que hasta la Biblia lo dice. La Biblia habla en Cantar de los Cantares, no habla como, dos profetas hablando, predicando, no, un romance entre parejas. Hay un romance hermoso y delicado, porque es algo vulnerable, donde tú entras a una habitación y te sientes vulnerable, desnudo, dos personas uniendo su cuerpo, donde tu intimidad la está viendo otra persona. Es algo que donde tú te metes a demostrar o dar lo que tú tienes de tu privacidad. Pero cuando Dios está en el asunto, y es correcto, es como, porque si tú te pones a ver, hablar de este tema, pastora, es algo largo, se nos podría ir la mañana hablando exactamente de este tema y tenemos otras preguntas. Si tú te pones a ver que si tú eres hijo de cristiano o no eres hijo de cristiano, si tú vives en la casa de tus padres, y tus padres se enteran que estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, o incorrectamente, tus padres van a tomar una actitud de enojo o de lo que sea, ¿verdad que sí, pastor? Pero si tus padres, tú le llegas, mira, me quiero casar, quiero hacer cosas, y me voy a casar, voy a vivir mi vida, pero en el matrimonio, y entonces cuando tus padres ven que tomaste una decisión correcta, en estos tiempos, sobre todo en estos tiempos, tus padres van a sentir un fresco y te van a ver tranquilo en ese término de relaciones sexuales en el matrimonio, sea cristiano o no, van a verte con unos buenos ojos, que es algo que tú le deberías como hijo de regalarle ese respeto a tus padres. Cabe recalcar que no todos los padres obviamente tienen la misma sabiduría como para aconsejar así diferentemente, siendo un cristiano o no cristiano. Bueno, por eso estamos hablando en ese término de que sea padre o no, porque hay padres que no dicen nada, pero mueren callados con un dolor o una cicatriz en el corazón. ¿Cómo le explico algo que no sé hablar? O algo que a mí no me enseñaron. Todos los padres no van a saber expresarse o explicar algo que, como empezamos al principio, que hay padres que le da pena hablar con sus hijas, sobre todo con sus hijas, del sexo. Y entonces viene otra persona mala y le enseña del sexo y se lo daña en lesbianismo, homosexualismo, en cosas que en estos tiempos es normal, pero no son de Dios. Contestar tu pregunta, señorita. Vamos a continuar. Ay, bueno. En la iglesia me hicieron más que las personas de afuera. ¿Qué puedo hacer ahí? En la iglesia me hirieron más que las personas de afuera. Pastora licenciada. Empiezo yo, empezó usted. Pastora licenciada, es poder entender que en muchas partes nos van a hacer daño. En muchas partes van a herir nuestro corazón. En muchas partes van a dañar nuestro corazón, nuestra mente, hasta nuestra propia casa, pastor. Y sobre todo hasta las personas que amamos. Las personas que tú y yo amamos, pastora licenciada. Esas personas que tú decidiste amar, son muchas veces las primeras que te hacen daño.
Son muchas veces las primeras que te hacen daño. Entonces, si vamos al término de la iglesia, sí, en estos tiempos hay mucha gente que quiere a Jesús, pero no quiere a la iglesia. Automáticamente, le diría a una amiga que yo conozco y que ha sido de bendición de mi vida, un día que la conocí, ella habla mucho de los patiquebradas. ¿Ah, pastor? Los patiquebradas. Mucha gente ha ido a las iglesias y hoy está apartada. O hoy está en una religión o en una doctrina porque le hicieron daño en la iglesia, pero no le hizo daño Jesús, ni Dios, ni el precioso Espíritu Santo. Le hizo daño fue la religión, el espíritu de religión que mora en cada iglesia o en iglesias que están más llenas de religión que de Dios. Les hizo daño y los mandó a destruirse. Y hay gente que le han hecho daño y no se ha ido a la iglesia, pastora, pero están ahí frustradas, iracundas, molestos con el pastor, con el líder, con la amiga, con la vecina, con la hermana en Cristo, con corazones dañados. Pero el corazón de mi amado Dios, dice la palabra de Dios, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios, no tuyo ni mío. Él te da un toque de amor para que tú ames a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus nietos, a tu familia, a tu vecino. Pero la esencia del amor original es Dios. Y si tú vas a Dios, el que no ama no conoce a Dios, porque el que dice amar a Dios y aborrece a su prójimo es un mentiroso, ¿cierto que sí? Hay muchas iglesias que están siendo mentirosos porque no han conocido a Dios. Y hay mucha gente en el mundo, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, que le han hecho daño porque no conocen a Dios. Pero si tú decides conocer a Dios, volver a la iglesia, te recomiendo una que realmente esté dando lo que llaman palabra, frutos. Porque hay muchas religiones, hay muchas iglesias, pero muy pocas dan frutos. Y frutos, vamos a poner dos frutos diferentes, un fruto de religión y fruto de amor. Fruto de amor va a salir solo, pastora, sin que lo obliguen. Y ese daño que te hicieron, tú vas a conseguir ese amor en esa iglesia donde tú empezaste a congregarte. Pero yo te recomendaría antes de congregarte nuevamente, es ir a la intimidad de tu cuarto, porque dice: cierra la puerta de tu cuarto, órale a tu Padre en lo secreto y Él te recompensará en lo público. Imagínate tú en lo secreto hablando con el amor. El amor vivo, que es Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Imagínate con tu Padre amoroso hablando en la intimidad y diciéndole: papá, me hirieron mucho el corazón las iglesias. ¿Puedo congregarme o no? O dime tú dónde debo ir correctamente para empezar de nuevo a buscarte, porque quiero ser de un grupo de personas para empezar a alabarte y glorificar tu nombre, pero primero quiero tener un encuentro contigo. Porque si tú no cambias, nada cambia. Porque si tú cambias, cuando llegues allá a esa iglesia que tú vas a ir, tú vas a llevar el amor, tú se lo vas a dar a aquellos que no lo conocen. Hasta dentro de la iglesia hay gente que tiene 20 años y llega un nuevo creyente o un patiquebrado lleno de Dios, le da el amor hasta los que tienen 20 años y no lo tienen. Wow, o sea, santo. Mucha gente, yo conozco mucha gente que dice eso. No lo hace como pregunta, como la jovencita hoy aquí, sino que dice: no, por eso es que yo no voy a las iglesias, o los cristianos son muy hipócritas, o los cristianos en la iglesia me hicieron daño. Usted no sabrías cómo me trataron a mí en la iglesia. Hubo una persona, hay personas que uno ve caminando por ahí que se ven que han conocido de la palabra, que han sido relacionados, pero no se congregan, no van a ninguna iglesia, no buscan la casa de Dios, porque dicen que ahí son muy hipócritas. ¿Y es por qué? Porque los hirieron. Exacto. Pero están tan heridos, que no regresan a ningún otro templo. Y se sienten ariscos con los que dicen ser cristianos, o lo que ellos ven ahí, son a la iglesia. Y cuidadito con ellos, porque nos meten a todos en un molde. Sí, me ha pasado. ¿Y sabes por qué pasa esto? Tú
estás preguntando ahí, ¿qué debo hacer? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque tú, a pesar de que fuiste herido en la iglesia, no tomaste una decisión de sanar esa herida, de buscar al que sana esa herida. Entonces te cae esa mentira tú mismo diciendo, no, es mejor buscar a Dios en mi casa, yo oro y busco a Dios, pero cuando se te acerca alguien de la iglesia o alguien que dice ser cristiano o que es cristiano, tú te portas arisco. Te portas arisco porque no has sanado tu corazón. Es que me lo han dicho, pastora. Y necesitas sanar tu corazón. Necesitas buscar sanidad en tu intimidad para poder volver a levantarte y creer no en la iglesia, sino en el Dios que está moldeando a esa iglesia. Porque de una manera u otra, tú pudiste haber herido a otro en la iglesia. Pero como te lo hicieron a ti, tú te sientes tan frustrado que dices, no vuelvo. Incluso hay dos versiones o sea, dos partes, como que dice, dos partes de la historia, porque hay personas que están en la iglesia y hieren a otras personas que están empezando la iglesia o que ya tienen tiempo sin darse cuenta, porque es como una versión de que le han enseñado a ellos que acaban de empezar y es como ellos reaccionan hacia otra persona que apenas está entrando a la iglesia. Yo incluso tengo amigos que y han tenido muchísimas malas experiencias con eso y es como que, bueno, yo antes iba a la iglesia o a mí me obligaron tanto que yo ya no quise ir, o a mí yo empecé a ir a la iglesia porque me gustaban hasta que me empezaron a hacer comentarios X o Y y me volví gay o me volví drogadicto o así, o sea, son como que toman la excusa de la iglesia para dar un modo de vida que pues yo sentiría que no tiene del todo sobre recaer el peso. Es bonito eso, saber eso, porque es algo que yo quería expresarme, que no me dejaron expresar. En mi trabajo, pastor, antes que me ahorque, porque a ella le gusta ahorcarme cada vez que quiere ser mujer. Entonces, diría mi madre, me sobaría la espalda. No la dejas hablar, diría. Entonces, cuando yo soy barbero, yo corto cabello, soy pastor, pero también trabajo. Hay pastores que no trabajan, pero hay pastores que sí trabajamos para prosperar, para ser bendecidos, no de la iglesia, sino de nuestro ingreso. Entonces, yo he tenido esa comunicación de eso, esa experiencia. En mi trabajo conozco todo tipo de personas. Es que en estos tiempos no sé cómo se podría llamar a los, en mi tiempo cuando yo era joven, se llamaba a la gente que le gustaban los sexos raros, eran homosexuales, ¿no? Ahorita son los JTV, tienen muchas denominaciones, muchos nombres. Pero ellos han llegado a mi trabajo y yo los trato como se debe. Porque la Biblia dice que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes satánicas. El demonio o el principado que está en esa persona, que ellos no lo saben, ellos buscan científicos y todo, pero ellos se han acercado a mí y son muy buenos amigos míos. Ay, pastor, ¿usted tiene amigos? Sí. Pero ya va, que no es lo que quiero decir. Ellos conversan conmigo, se ríen, me respetan, sí, porque saben que yo trabajo con mi esposa, soy un hombre casado, soy un hombre correcto, me gustan las cosas, no me ven grosero ni tomador. Ellos dicen, bueno, este man tiene algo diferente. Y en el momento que ellos se enteran que soy cristiano, ya no quieren ni acercarse conmigo. Y yo le digo, hermano, ¿pero qué te pasó? No, es que tú eres cristiano y la mayoría de los cristianos, las iglesias me han hecho daño. Pero hermano, tú has visto, ya he tenido esa conversación, tú has visto que yo te he tratado mal. No, más bien tú eres diferente. Hubo uno que ahorita es fijo, pastora. Y él me dijo, pero yo me peluqueaba con otro que era como tú, como yo. Y apenas se enteró que yo tenía mi condición sexual, me empezó a tratar mal, me daba las patadas, no me quería atender. Imagínate si así, no es una iglesia, pero es lo que le enseñaron a él en la iglesia. Y ese joven me dijo, yo un día fui a una iglesia con unos vecinos, pero me trataron mal porque desde niño yo tenía esta condición y más nunca quise ir. Prefiero ir a la de mamá, que es la católica. Ahí no me juzgan ni me critican. ¿Se me está entendiendo? Y buscan excusa para seguir en el pecado. ¿Pero por qué? Porque hay gente con el corazón dañado, lleno de religión, que no tiene el amor de Dios. Yo tengo, como le digo, amistades que tienen diferencias sexuales
Y yo lo respeto. Yo tengo un primo que yo lo respeto, esa es su decisión, ¿no? Y ese primo un día me dice a mí, me dice, primo, con tú que no eres de esos evangélicos que agarran la Biblia y le caen a bibliazo a uno, ¿te puedo hacer unas preguntas? Y yo, claro, primo, claro, usted sabe que somos familia. ¿Qué opina usted de mi condición? Me dice él. Y digo, primero, me estás haciendo la pregunta. Yo nunca te había hecho nada porque no me habías preguntado. Yo respeto. Yo digo, bíblicamente eso no es de Dios. Bíblicamente es un demonio que se aprovecha de ti desde niño o de adulto. Y él me decía, no, pero científicamente y esto, y me explicaba tantas cosas. Bueno, primo, yo no puedo decirte más nada, solo lo que es correcto. Pero de un momento en la conversación él se quebrantó y lloró. ¿Y por qué hay gente tan mala en las iglesias que nos tratan tan mal? Porque no tienen el amor de Dios. No han conocido a Dios, han conocido doctrina, religión. Así como hablaba con un amigo ayer, que estábamos hablando de doctrina en voz alta y la gente se estaba incomodando. Porque la doctrina, dice la Biblia, que la letra mata, mas el Espíritu Santo vivifica. Y hasta yo me sentí incómodo hablando de doctrina porque yo sé que no íbamos a llegar a ningún lado, porque la doctrina no nos salva. El amor de Dios sí nos salva y hasta nos cambia. Y nos hace de nuevo entrar en el redil correctamente donde nosotros no queremos estar. ¿O qué diría? ¿Cómo lo diría usted, pastora? Ok, poderoso. Mira que aquí entramos a 3 puntos de vista muy buenos, muy interesantes, como la jovencita también explicaba. Mira, yo conozco amigos que han sido maltratados y toman eso como excusa, resumiéndolo, para irse al pecado. Exacto. Mucha gente va a tomar por excusa cualquier cosa. Como dice el pastor, te hieran en la iglesia, te hieran en la casa, te hiera un ser amado. El joven que yo le corto el cabello lo hirió otro en su trabajo. En su trabajo. Pero sabía que era cristiano. Y entonces él quería irse, no quería atenderse más conmigo, aunque yo lo trataba bien, no quería atenderse más conmigo, pastora, por el simple hecho de que yo era cristiano. Cuando se enteró. Claro, porque generalizan a los hijos de Dios por una experiencia que tuviste con uno que de repente no estaba tan conectado con Dios como puede estar otro. Aquí lo que se diferencia es el amor de Dios en tu corazón. Eso es lo que va a hacer que marque la diferencia. Muchas veces, mira, te van a herir en cualquier lado. Te van a herir en la iglesia, te van a herir en el colegio, en la universidad, te van a herir en tu casa. A veces las personas que más daño nos hacen son las personas que nos aman, que tenemos alrededor, pero es porque tenemos una conexión de amor con ellos, que lo que puedan hacer nos pueden herir, ¿sí? Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión, donde tú, hermano, que si fuiste herido en cualquier área de tu vida, sea en la iglesia, sea donde sea, tienes que tomar una decisión. Si vivir pegado a esa herida, mantenerla abierta o decidir cerrarla. Porque a veces tomamos eso como excusa para no superarnos. Porque una herida en el corazón no nos ayuda a levantarnos ni espiritualmente, ni profesionalmente, ni físicamente. No nos ayuda. Porque aunque estés en puestos y lugares altos, vas a utilizar esa herida para vengarte o para tomar decisiones. Tomar decisiones que te puedan dañar a ti y que puedan dañar a otros. Mira, hoy en día lo podemos ver claramente. Hay mucha gente que está en lugares altos, en gobiernos, que fueron heridos anteriormente. Y ellos quieren llevar unas leyes que no son de Dios, unas leyes que no son ni que no vienen de bendición, porque alguien nos hirió en el pasado. Porque van a decir, bueno, como tú me hiciste eso, yo ahora que estoy aquí voy a levantar una ley que proteja, poder y la autoridad, por decirlo así, que proteja esto o que proteja lo otro. Yo no sé si nos estás entendiendo, pero si tú te sientes que te hirieron en la iglesia, hasta los pastores que los hirieron y no han sido sanos,
hieren a otros, porque es lo que están expresando en la iglesia, porque no están llenos de Dios. Porque de la abundancia Del corazón habla la boca. Y cuando hablamos de lo que nos llenamos o de lo que sentimos o de lo que nos hicieron, terminamos dañando a otro. Tristemente terminamos dañando a otro. Entonces en esa área, en esa área tiene que haber un ser amoroso, supremo, sí, espiritual, que te ayude a sanar no es esa humano. herida. Ese no es humano, porque el amor viene de Dios, es de Dios y es Dios. Entonces, lo único que puede sanar cualquier herida es el amor, y ese amor viene es de Dios. Mira que el fruto del Espíritu Santo, pastora, el primero de todo, el fruto del Espíritu Santo viene siendo el amor. Y Dios es amor. Mira que un día en la iglesia estaban los jóvenes. En la iglesia donde estaban los jóvenes, pastora, estaban siendo rebeldes de una manera u otra, estaban haciendo cosas que no eran correctas. Y yo como humano, como padre espiritual, quería ser padre de todos. Y me enojé en plena prédica, pastora. Yo le conté eso muchas veces en prédica, a mi esposa lo conté. Y yo quise exhortarlos humanamente a todos. Escucha, humanamente, como humano. Pero el amor del Espíritu Santo me abordó y me corrigió a mí. Y me dijo, tú eres yo para corregirlos, para cambiarlos. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado a los seres humanos. Y así, en un momento, sin querer, pude correr a mucha gente de la iglesia con mi actitud. Porque hay otros que sí lo hacen porque no tienen conocimiento, otros porque se les fue la mano, otros porque no tenían sabiduría. De una manera u otra, si tú no tienes el Espíritu Santo que te guíe, puedes hacerle daño a gente en la iglesia y se van a hacerse más daño ellos en la calle. Lo duro de aquí es que salgan a hacerse más daño. Por no volver a la iglesia se destruyen y se van sin Jesús. Esto está aquí tenso, pastora. Vamos a romper el hielo. Ríase que Cristo le ama, pastora, licenciada. Romper hielo, ríase. ¿Puede un hijo de Dios decir malas palabras, groserías o palabras obscenas? ¿Besa usted o empezó yo? Puede un hijo. Bueno, yo voy a comenzar con esta frase. Como decía Pablo, que le sacaron un meme muy divertido que decía, hagan los que le den la gana, después no vengan chillando. No podemos decir eso. Bueno, todo te es lícito, pero no todo te edifica ni te conviene. Mira, el Hijo de Dios, el hombre, el marcado por Dios, el seleccionado y escogido por Dios, tiene un trabajo importante. Wow. Tiene un trabajo importante que debemos, no solo en la iglesia, que hay que aclarar mucho eso. Nosotros somos cartas leídas, Ay, pastor. santo, sí. Cartas leídas. Y como somos cartas leídas, tenemos que tener cuidado de lo que sale por nuestra boca. No porque solamente somos cartas leídas, sino porque también hay poder en la lengua. Hay poder de bendecir o de maldecir. Y otra cosa que Dios dice en su palabra, creo que es Mateo 3, Mateo 6, que dice que toda palabra ociosa que salga de tu boca vas a rendir cuentas en el día del juicio. Toda palabra ociosa. ¿Qué quise? Y yo, oye, toda palabra ociosa. Mira, yo estuve investigando, ¿no? Y dice que palabra ociosa es esas palabras que no tienen propósito. O sea, que yo tengo que hablar siempre con propósito. Por eso es que hay poder en la declaración. Cuando te dice, mira, declara las cosas que no son como si fuesen. Y también dice la palabra de Dios que seremos juzgados por nuestras palabras. Ahora bien, si tú usas tu boca para hablar palabras de doble sentido, palabras groseras, palabras que ofenden, palabras que incitan a lo malo, obviamente Dios te va a pasar factura. Entonces eso de que
¿Puede un hijo de Dios decir malas palabras, obscenidades o palabras de doble sentido? En mi caso, Yerivin dice que no, yo no puedo hacer eso, porque yo estoy llamada a bendecir con mis palabras. Tú estás llamado a bendecir con tus palabras. No puede un hijo de Dios estar montado en un altar o estar sirviendo en la entrada de una iglesia y de repente se golpeó el dedo y que salgan palabras que, wow, a veces yo le digo a mi esposo cuando se golpea, diga aleluya, diga gloria a Dios, porque es cuando uno está enojado, porque esas palabras obscenas y esas groserías mayormente no salen cuando estás contento, No sale. cuando estás alegre. La No, mayoría de parece las... que hasta alegre, recochando entre amigos, salen esas vulgaridades. Vienen Humanamente. de doble intención, ¿no? Doble intención. Pero cuando tú estás molesto es cuando más te salen esas malas palabras. Desde el adelanto. Yo cuando estaba pequeña, en mi casa, en mi pueblo, se vivía de muchos misterios, misticismo, tabú, que si el coco, que si un fantasma, que si abuela ve una sombra por allá oscura, abuela me da miedo, ay abuela, hasta le decíamos, abuela, mira, yo creo que el diablo está allá porque siento miedo. ¿Y qué me decía mi abuela? Hija, dígale groserías para que se vayan. Y yo decía, ¿cómo así? Usted le dice grosería, y cuando yo escuchaba a mis primos, el fulano y no sé qué, y seguía sintiendo miedo, pero yo me cuestionaba, yo decía, ¿cómo le voy a decir yo grosería y se va a ir? ¿En serio se va? Pero cuando veía a mis primos usar esa metodología y no le funcionaba, porque yo igual sentía miedo, yo dije, no, la grosería no va. Y hoy en día que crezco, que estoy leyendo la palabra, que estudio la palabra, me doy cuenta que al enemigo le gusta es que tú hables grosería, que hables palabra obscena, porque es el entorno que a él le agrada. Él dice, aquí me lo agarré, aquí fue. Él te escucha en una conversación de amigos, como dice la palabra de Dios, donde están 2 o 3 puestos de acuerdo en mi nombre, dice Jesús. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Pero imagínate tú a Satanás, donde están 2 o 3 diciendo vulgaridades y hablando de doble sentido, ahí estoy yo gozándome. Okay. Entonces, tu boca tiene que ser una boca para bendecir. Mira, Jesús decía, no puede salir de una misma fuente 2 tipos de agua. No puede, es imposible. Porque por los frutos los conoceréis. Si tú eres hijo de Dios, tú tienes que dar frutos de hijo de Dios. Ahora imagínate un hijo de Dios grosero. Cuando vayas a reprender a un demonio, el demonio se te va a reír. Se te va a reír. Te va a decir, si tú eres primo hermano mío. Y es así. Exacto, sí, es así. No, porque si dicen la palabra, hay mucha gente, iglesia, hay religiones que te dicen, no, que tienes que estar en santidad. Pero cuando ellos hablan de santidad, hablan de cómo te vistes, y la santidad no es cómo te vistas, es como viva, apartados del mal, apartados para Dios. O sea, que tu santidad significa que le perteneces a Dios. Y cuando tú le perteneces a Dios, tú no vas a decir cosas impuras por tu boca. Wow, mira, es poder entender, pastora, licenciada en lectura y arquitectura y todos los títulos que usted tiene como estudiadora. Es poder entender cómo me gusta, que ella explica las cosas porque la explica más ejecutivo que yo. Me trama esa parte, pastora. Mire, yo vengo de un hogar cristiano. Yo nací en el hospital y me crió en el evangelio, pastora licenciada no. Pero yo tengo una madre, mujer de Dios, donde el entorno de la casa de nosotros, mi madre me está viendo en esta mañana. Por ahí está escondidita viéndole en el podcast. ¿En el podcast qué se llama? Podcast. Ok. Y ella sabe que era prohibido, ella como autoridad de la casa, prohibido decir groserías. Pastora, cuando yo empiezo a crecer, a ser adolescente, empiezo a ir al colegio, cuando mi madre no estaba, yo decía groserías y me sentía grandote. Me sentía grande, no tenía ni barba, era un niño, un adolescente. Era prohibido, pero cuando yo pasaba con mi familia, con mis tíos, mis primos, mis abuelos, ellos eran mentirosos y groseros. Y yo decía, entonces, ¿en qué entorno yo voy a estar? ¿El de mi madre o el de mi familia? Entonces, cuando mi mamá no estaba, yo me sentía como un hombre grandote. Pero ya va. La Biblia dice que no contamina lo que entra,
que sale. sino lo que sale. Y poco a poco, mientras yo decía vulgaridades y groserías, ya me iba contaminando. Cuando yo tomé una decisión a los 12 años, ya apartarme definitivamente de Dios. 16 años apartado de Dios, o de la iglesia, pastor. No de Dios, porque no lo conocía aún, lo conocí a los 27 años. Y de ahí para allá ya tengo como 40 años en la iglesia, ¿no? Entonces, es poder entender que cuando empecé a decir grosería, me sentía grande, no estaba mi mamá que me viera. Porque si mi mamá me veía, me iba, ¡pah! En mis tiempos, cuando yo era joven, las mamás partían boca. Podía ser pastora, pero te partían boca. Pero yo cuando andaba con los amigos me sentía grande porque mi mamá no estaba, yo era grande. Ellos decían una burguería y se me veía raro a mí porque yo no estaba acostumbrado. Y grosería, y lo disfrutaba, y grosería, y me veía, y grosería, y grosería. Ya él se está resolviendo. Pero eso fue dañando mi corazón, porque eso va dañándote por dentro, no por fuera. Tú te puedes vestir de evangélico, pero por dentro ya está dañado. Yo conozco gente evangélico que hablan de santidad, se ponen una mega falda, la mega corbata y son groseros y mentirosos. Están dañados por dentro. Por eso que Jesús decía, ustedes por fuera son tumbas blanqueadas, pero por dentro son muertos y tumbas podridas o vacías. Llenas de inmundicia. Porque esa inmundicia nos va podriendo por dentro. Hasta que llega un momento que ya tú no quieres nada con Dios. Yo no sé si está bien esa respuesta, pastora, o usted tiene una mejor. No. Sin agresión. Poderoso, o sea, en fin, un hijo de Dios, un cristiano, una persona que dice llamarse de Dios, no puede estar vociferando palabras. Porque así como tú dices ser cristiano, dices, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia con mis padres, y vas con tus amigos y empiezas a decir grosería y yo te veo. Este me invita a la iglesia, pero es una grosera, un grosero. ¿Quién es ese? Porque somos cartas tengo como algo para agregar. Ajá. Y eso ya es pregunta mía personal. De ella ¿Y personal. cómo, o sea, cómo se distingue, cómo se dice las personas que son cristianas y no se les ha revelado esa parte, y para ellos las cosas que dicen no son como palabras obscenas porque están acostumbradas a decirlas, o sea, y no se les ha revelado, pero en otros países y en otros lugares sí son groserías, pero para ellos no lo son? Wow. Poderoso, Wow, ¿no? poderoso. Mira que yo estaba hablando de eso hace poco con mi esposo y yo le decía exactamente lo mismo. Yo dije, bueno, entonces Dios me va a juzgar a mí por las palabras groseras que son de mi país, no las que son de otro país. Entonces es cuestión de ética, es cuestión de principios. De principios y valores, porque, por ejemplo, yo he aprendido y he escuchado cosas que dicen, no, eso aquí es una groseriota, eso es una mala palabra, ¿no? Entonces yo digo, wow, pero allá significa esto, pero ya, yo que vengo, y es buenísimo porque yo que vengo de un país y estoy radicada en otra, digo, acá son cosas que son groserías, que son palabrotas, y allá no, entonces prefiero no decirlas. Okay. Prefiero no decirla, no por ofender al que me está escuchando, sino por mí, para no contaminarme ni para dañar al que me está viendo. Prefiero no decirla porque a veces yo digo, por ejemplo, cuando te explico algo, cuando en las vainas de los granos, o las vainas donde tú metes la espada, desenvainar, resulta que esa palabra se usa para hablar malamente de otras cosas. Entonces si yo vengo y digo, no, agarra y quítale, saca los granos de sus vainas, estoy hablando correctamente porque estoy hablando del grano. Ahora si tú vas a hablar de una persona y le dices esa, ahí que estás diciendo una mala palabra, para que usted lo explique mejor que yo, la enfermedad de los perros. Por ejemplo, los perros sufren de una enfermedad que aquí en este país usan mucho las personas cuando van a decir para insultar. Por ejemplo, ese perro tiene gonorrea, es que se llama, ese perro tiene gonorrea. Pero si tú vienes y dices, esa persona es una,
ahí ya tú estás ofendiendo usando la palabra sin propósito. Estás dándole un propósito Qué mal. interesante estos tabús, ¿no? ¿Sí? Le estás usando esa palabra sin propósito. Por ejemplo, yo venía, siendo cristiana, convertida, había una manera de hablar que cuando estabas hablando con tu amigo, en lugar de decirle, no amiga, y tú sabes esto y lo otro, no amiga, y tú sabes qué pasó, no, sino que usamos el término, No lo digas. no lo voy a decir, pero el término como cuando tú llamas en mi país llaman al gay de otra, Ok. de otra denominación. Ya me acuerdo. Que dicen, no, y fulano, y gay, tú eres gay, no sé qué más. Pero en el Entonces, término de broma, pues. ajá, sí, y toda emocionada se me salía la palabra así naturalmente. Cuando me doy cuenta que esa palabra era una mala palabra, era un término obsceno, una palabra grosera para Bueno, o sea, esa sí era vulgar. Vulgar No para era decirle a las personas. malinterpretada. Entonces yo digo, pero siempre estaba tan acostumbrada a usarla que no la veía como mala palabra. Entonces ahí donde el Espíritu Santo, a través de personas, a través de líderes, a través de hasta las piedras hablarán, te va mostrando, óyeme, no me gusta que digas esa palabra. Como el término venezolano que le mencionan a la madre a uno, y de repente uno está bravo, está diciendo, vienen y se le sale cónchale, entonces, o cónchale, vale, que es otra cosa. Esas son groserías. Y cuando, no, pero tú sabes qué significa esa palabra, esa palabra significa esto y esto. Wow, yo todo el tiempo estaba diciendo groserías, maldiciendo a mi mamá sin darme cuenta. Bueno, pastora, Era eso. es tremendo porque cuando yo me convierto a Jesús, empiezo a caminar en este camino, ¿sí? Empiezo a tener en este camino hasta un liderazgo, pero ya yo venía de costumbres de grosería. Y cuando yo hablaba con algunos hermanos de la iglesia, ellos me decían, varón, va a decir grosería, ay, perdón. Bueno, yo ya sabía que eran groserías, pero aún se me salían. Escúchate, y ya estaba en un liderazgo en la iglesia, pero aún se me salían porque ya venía, ya estaba acostumbrado a decirla y era normal. Pero a otros no le cuadraba y yo empecé a decir, tengo que cambiarlo. Yo. ¿Por qué? Porque cuando empecé a aprender y a entender leyendo la Biblia que lo que me daña es lo que sale. Y no lo que entra. No lo que entra. Yo decía, yo quiero seguir cambiando, no quiero dañarme en el camino. Y no solo te daña a ti, daña a los que te están escuchando. Entonces cuando venga esa mala palabra que estás acostumbrado a decir, madre mía, que llega el momento en que estás tan pilas de que sabes ya que no puedes decirlo porque está ofendiendo a Dios y a los que tienes alrededor. Oye, es que también una cosa muy clara, una mujer grosera se ve muy fea. Eso es como cuando yo digo, una mujer, cuando yo veo una mujer fumando. Ay, qué horrible se ve. Qué más feo fea. que un hombre, ve. Uy, qué fea. Ahí salió la feminista, que los machistas, que la... No. No, es que se ve todo vulgar, ¿no? Porque las mujeres tenemos un diseño de Dios todo hermoso y espectacular y a veces dañamos ese diseño con nuestra boca y con las actitudes que tomamos, ¿sí? Entonces así uno tiene que ir practicando. Pero yo digo algo acá. Y ensayándose. Dígame. Sonría que Cristo le ama porque estamos tensos. ¿Cómo estamos, pastor? No me puedo nunca. Ay, ya. Okay. Pero han estado interesantes estas preguntas. Y si ustedes tienen preguntas allá, déjenlas en los comentarios, que pueden ser en un futuro otro podcast. Sí, así es. Última, ¿qué horas son? Sí. Faltan 2 o Ah, una, son las cuatro. 7:19, sí, ya no. En hora Colombia. En hora parcero. Sí, ya las he ido. ¿Puede un cristiano estar a la moda? ¿Ah? Una pregunta. Pastor. Una pregunta, pastora licenciada, donde muchas iglesias están destruyendo corazones, pastor. Más que todos los de la juventud. Y más de todo que la juventud, de lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando hace rato, hablamos de que hay mucha gente herida que se va de la iglesia y no quiere volver y se destruye más de lo normal.
Y yo he escuchado gente viral, ¿cómo se llama la gente que se sale en las redes sociales? ¿Viralos? Viral. Viral. Esa persona, hay cristianos que son tan virales, pero tienen tanta doctrina religiosa que dañan corazones y no permiten entrar a Dios, porque Pablo dice, me hice judío para ganarme a los judíos, me hice cristiano para ganarme a los cristianos, me hice pecador para ganarme a los pecadores. Pastora, Pablo tomó estrategia. Pablo, hay una parte que se metió hasta una iglesia rara y terminó hasta siendo como ellos, se raspó el coco como ellos para poder hablarle de Jesús a ellos. Pablo, escucha, pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? Yo le he dicho a más de uno, no sean cabezones, no me pregunten a mí, escudriñen, lean la búsqueda. Hay muchas redes sociales, o hay muchas cosas que donde tú puedes conseguirlo con un clic. Pastora, y esos hombres o mujeres están dañando corazones. Porque si la moda va en contra de los principios de Dios, no es correcta, ¿verdad? Pero si la moda no tan, ¿cómo le diría a usted, pastora? No daña los principios de Dios, es correcto. Porque vamos a ponértelo así para ver si logras entenderme, para ver si logras entenderme antes de que nos quedemos dormidos. En el tiempo del Nuevo Testamento, en el Viejo Testamento, los judíos, había una tradición que los judíos se tenían que dejar crecer el cabello y la barba. Pero en el Nuevo hubo otra tradición donde que era deshonroso dejarse crecer el cabello de los hombres. Y agredieron a Jesús con eso. Pero era una moda, por decirlo así, o una cultura. ¿Sí me entiende? Entonces, si van pasando los tiempos, van pasando modas y cultura. Y Jesús llegó, a pesar de que llegó en otro tiempo, llegó con una cultura. ¿Sí me está entendiendo? Pero si la cultura o la moda que tú traes no ofende a Dios, está correcto. Lo puedes aplicar. La podemos aplicar, porque mira, el poca, vamos a hablar del poca, ¿no? ¿Qué se llama? Ajá. Cualquier cristiano diría, este pastor es viral. Este pastor, no, yo soy predicador, pero estoy en este tiempo que estamos en 2025 y están pasando modas. Y yo me meto en esas modas, como Pablo, porque quiero llevar el mensaje de Jesús. Pero si esa moda transgiere mis principios o daña mis principios, no me meto en esa moda. Yo quisiera no quedar calvo como estoy quedando y déjame crecer el cabello como Jesús. Yo te aseguro que saldría mucho religioso atacándome con mucha fuerza. Mi esposa, licenciada en arquitectura, me la atacan por las redes sociales y dicen, y pastora usa pantalones, y pastores usa aretes. ¿Sí me estás entendiendo? Eso no la lleva a irse al infierno, porque la santidad no es la ropa ni las modas, sino cómo tú uses esa moda, pastor. Exactamente, poderoso lo que dice el pastor y poderoso lo que estamos planteando aquí, porque la moda no es exactamente, eso es un término amplio, no exactamente lo que yo vista, también son las cosas que están saliendo, que no, esto es lo último de la moda o esto está sonando. Mira que hace poco, por ejemplo, como hijo de Dios tenemos que analizar todas las cosas que se nos presentan alrededor. Hace poco viene una persona, en estos tiempos, y muchos tiempos se hace en los colegios recaudaciones, que si para el grado, que si para esto, que si para lo otro. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una especie de feria de comida para recaudar fondos. Oye, yo no, un cristiano, ¿por qué va a estar en contra de eso? Me uno, preparo la comida, voy y la vendo con ellos, no hay problema. Pero vamos a montarnos a hacer en la discoteca para vender entradas y poder recaudar fondos. Óyeme, aunque eso esté normal para el colegio, yo sé que para esas áreas yo no me puedo meter. No es que pueda caer, sino que va contra los principios. No sé si me explico. En estos días una persona se me acerca que está vendiendo ropa y me dice, mira,
estas blusas tan hermosas, mira este escote tan precioso, mira que esto es lo que se está usando. Y yo digo, pero a mí no me gusta. ¿No te gusta mostrar? No. Eso es por lo de la iglesia, ¿verdad? No, es que no me gusta. Va en contra, es una moda, pero va en contra. Pero si eso es lo que se está usando. Y yo sí, pero yo me pongo eso, voy a mostrar y provoco a los demás y daño a los demás, digo yo. Pero el que no muestra no vende. Pero yo le saqué una recocha y le dije, pero es que ya yo me vendí, ya yo vendí, ¿para qué voy a mostrar? Y ya a mí me compraron, le digo. Entonces ella ve a mi esposo y me ve a mí y dice como que estos locos de la iglesia. Pero era algo, por muy a la moda que estaba esa blusa, era algo que yo como hija de Dios no podía usar. Y hay por los blusas en estos principios tiempos que son decentes y es moda. Exactamente, por los principios. Porque, es que como está la moda usar un licra o un short que se me vea la cola, eso está en la moda, oh Dios. O sea, yo no creo que Dios se vaya a molestar por eso. No es que yo me voy a molestar, no es que Dios se va a molestar por eso. Imagínate tú, yo le estaba explicando, tenía dos escenarios, tenía a una niña vestida con unos licras que se le marcaba y que se le veía atrás, y a otra con una sudadera anchita larga. Entonces iba caminando con ella y yo, es bueno porque los hijos de Dios debemos tomar nuestras áreas cotidianas para como ejemplo, para ver dónde está o dónde se mueve Dios, o cómo le agrada a Dios, cómo no. No sé si me estás entendiendo. Cualquier circunstancia que a ti se te presente, créeme que Dios está ahí enseñándote algo. Entonces yo veía cómo veían a la niñita de la licra pegada y cómo veían a la otra. Entonces me puede decir, no, pero igual a la otra también la miran, pero no como la miran a la que se está mostrando. ¿Sí me estás entendiendo? Ahí, si miran a la que está vestida anchita y le dicen cosas, ella se libra porque no termina siendo piedra de tropiezo, sino que el otro enfermo la miró. Pero ahora miran con más provocación a la que está semidesnuda. La que está semidesnuda es una piedra de tropiezo. No, pero es que yo me puedo vestir y a mí me pueden funar, como dicen aquí, diciendo, mira ella, en estos tiempos las mujeres se pueden vestir como le da la gana y no pasa nada, no me pueden decir nada. No. Los hombres por naturaleza, otros no, pues. Los hombres por naturaleza, mira, por naturaleza sus ojos, porque ellos son cautivos, ¿por qué? Por la vista, por naturaleza sus ojos se desvían. Hay unos que son hijos de Dios y aunque miren, voltean y dicen, oh Señor, perdóname, volteo mi cara para otro lado, pero hay otros que no, hay otros que tienen la mente enferma y dañada, que ya hasta le hacen el amor a esa persona en la mente, y esa persona que pasó semidesnuda termina siendo piedra de tropiezo para aquel que se creó la película. Pero es que yo no tengo culpa de que otra persona sea enfermo. Mira, yo vi un podcast de una mujer que está en contra del feminismo, que ella le decía, óyeme, tú vas a la selva y tú te le muestras a un león con un trozo de carne y le dices, no me puedes hacer nada, y le tambaleas el trozo de carne al león, tarde que temprano el león se te va a ir encima por naturaleza para comerte la carne y a ti también. Ahora, si tú vas con unos escotes, si tú vas a la moda con unos escotes, porque todo el mundo los usa y nadie me puede decir nada, y te vas a enojar porque pases y un tipo te diga, uy mamita, o qué sé yo, no sé qué. Entonces, ¿tú te vas a molestar por eso? Si tú eres la que estás incitando a que te lo diga, porque el escote, ¿qué es lo que tú estás transmitiendo con ese escote? ¿Qué estás transmitiendo con esa moda que hoy últimamente las mujeres no se visten? No. Sino que salen prácticamente, mi hija me dice, no mamá, yo no uso un crop top. Yo también agregando otra cosa, porque usted ya me lo extremo por la ropa. Porque o sea, la estamos moda, hablando de moda, pero no estamos hablando del todo de la ropa. exactamente, me enfoqué en la ropa porque es la moda es la moda que más se ve. Hablando del mismo tema y en otro punto del mismo tema, hay personas que están en la iglesia que confunden
la libertad que le da la iglesia con el libertinaje, y ahí también se incluye la parte de la moda. Yo la verdad, yo he ido a varias iglesias porque me han invitado, porque un amigo va, porque X o Y, y he visto como, hablando también la parte de la moda, hay muchas personas que se van a lo extremo con lo del libertinaje en la moda, y hay otras personas que se cohíben a lo extremo. Yo he ido a iglesias y he tenido amistades de esa iglesia que dicen tipo, no, pues a mí la verdad, no es que yo lo haga por moda, pero Jesús a mí no me juzga, y Jesús me está viendo, y Él sabe que yo fumo marihuana, y Él sabe que en algún momento la voy a dejar, entonces yo puedo hacer eso. O sea, es algo que lo hace porque su grupo de amigos mundanos están en la moda de fumar marihuana, y Él dice, Jesús a mí no me juzga por yo fumar marihuana, y Él sabe que en algún momento lo voy a dejar. Ya eso deja de ser libertad a convertirse en libertinaje y a guiarse por la moda, así él diga que no es así, de sus amigos del mundo. Como otro tipo de cosas que también va incluido en la moda, como cristianos que digamos, yo que soy de una iglesia que es un poquito más liberal que otras iglesias, y yo uso pantalón, y yo soy como yo soy, y hay otras nenas que realmente están ingresando a otra iglesia, como dirían evangélica, que son de falda y que son esto, y apenas están ingresando y quieren juzgar, en el sentido de que, ay, es que tú no estás bien porque tu iglesia incluye la moda y ustedes usan pantalón. O tú no estás bien porque tu iglesia te deja hacer esto y la mía no, y entonces ahí es como que ahí ya va la moda y la doctrina. ¿Sí me entiendes? Mira, pastora, es poder entender, pastora licenciada, es poder entender, ¿cómo se quita? Mire, es poder entender, ven que te explico, ven. Te lo quiero explicar en un término que me bendijo esa pregunta, porque la estaba revolucionando aquí cuando la pastora hablaba de la ropa, la estaba revolucionando y ella la explicó de cómo la estaba revolucionando acá. Mira, hay gente que ahorita, yo he hablado con personas, con hombres más jóvenes que yo, 40, 50 años menos joven que yo, y esos hombres, pastora, esos hombres, ya va en serio, sin jugar, esos hombres se me acercan y me dicen, yo tengo hijos, estuve casado, pero ahorita la moda, la tendencia es ser homosexual o bisexual, pero ahora siento que no quiero, pero es una moda, pero ahora no sé cómo salir. Te lo voy a poner en este término de vista. Yo crezco en la iglesia evangélica Rabajacutucu, la tabla de los retabla. Ese es el nuevo término, yo ok. Y va creciendo los hijos de los pastores de esa iglesia, y la moda se estaba viendo afuera, y las hijas se querían apartar, las hijas del pastor. ¿Sí me están entendiendo? Y ellos, el pastor, viendo que las hijas querían ponerse pantalón y maquillarse por la moda y la cosa, la ropa y el vestido y la cosa, el pastor dijo, vamos a liberar a la iglesia, porque no quería que sus hijas se fueran. ¿Sí me están entendiendo? Y yo entendí la parte de liberarla, porque Jesús nos hizo libres. Jesús nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a la libertad de Cristo. Pero una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Cuando el pastor libera a la iglesia, fumaban, bebían, tomaban, bailaban, perreaban, y a mí me dijeron, tú eres un religioso. Cuando yo no me considero un religioso, una cosa es ser religioso y otra cosa es ser del libertinaje. ¿Sí me están entendiendo? Son cosas muy distintas, que por meterse a la moda de este tiempo, la Biblia dice, no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo. ¿Sí me están captando lo que le estoy tratando de decir? Sí. Y las corrientes de este mundo traen muchas modas, y esas modas de ahora son más peligrosas que las de antes. Y cuando yo veo a esta gente que yo conocí, beben, se emborrachan, y dicen, tú no me puedes juzgar. Yo dije, no, pero en el día de juicio todos vamos a rendir juicio delante de un tribunal por ese libertinaje, porque el libertinaje es pecado, no es una moda. No es una moda, puedo decir, exactamente. Poderosa acotación, porque es que por moda nos dejamos llevar, nos dejamos llevar por lo que está haciendo la gente o las amistades del mundo. Cuando
cuando resulta y acontece que hay modas que nos destruyen, hay modas que nos dañan, hay modas que nos terminan haciendo ver en libertinaje. Un día mi madre la invitan a una boda, y era una boda de líderes cristianos. Y entonces, como estaban en el trabajo, en el trabajo, tú te consigues cristianos, no cristianos, seculares, no seculares. Esa líder cristiana invita a una compañera de trabajo que no era cristiana. Mi mamá, como para darle apoyo a la señora que no era cristiana, le dice: tranquila, ve, te vas a divertir, vas a ver algo diferente, vas a ver que te va a gustar, le dice. Pero la líder cristiana interrumpe y me dice: óyeme, Elena, yo creo que la que se va a sorprender eres tú. ¿Cómo así? Entonces, sí, porque eso es una rumba, eso es una fiesta. Ya yo compré las botellas de alcohol, ya yo le compré a esto, ya yo hice lo otro. No una mujer del mundo, sino la líder cristiana. Le dice: eso es una fiesta, ahí vamos a tomar, ahí vamos a bailar. Y no vamos a poner música cristiana. Y ahí no va a haber música cristiana, no te lo imagines como tú te lo estás imaginando. Ya la estaba poniendo a preaviso, y entonces ella se quedó tan sorprendida que me llama y me comenta eso. Y es por eso, porque ¿qué es lo que se hace en una fiesta comúnmente en lo que vemos alrededor? Una fiesta donde vamos, tomamos, rumbeamos, nos emborrachamos, vomitamos, perramos, como dice el pastor, y ya, la fiesta estuvo buenísima. Pero unos hijos de Dios... Que todos lo hacen, pastora. ¿Viste lo que te estaba diciendo? Pero unos hijos de Dios no pueden hacer una fiesta de esa magnitud. Y las personas decían: no, pero eso es normal. Dios no se enoja por eso. Ya se fueron al extremo del ¿qué? Del libertinaje. Pastora, porque por lo que estamos hablando, pastora, hasta en la música te dañan los sentidos. Sí, pastora, lo que estamos hablando. Hasta la música. Si tú eres cristiano, tú vas a una rumba y tú eres el cristiano, hasta en esos momentos, como estamos hablando ahorita, yo salgo en el podcast, en el internet, pero yo no soy youtuber, yo soy predicador, y me vuelvo como Pablo, me hice youtuber, me hice podcast para ganarme a la gente. Entonces, si tú estás en una boda, si pones una boda mundana, la gente va a oír, vas a sentirse confundido, porque hasta la música, mira, el Satanás tenía instrumento, pero la música fue hecha por Dios. Fue hecha por Dios. Pero la letra mata. El Espíritu Santo visita la letra, sea reggaetón, sea salsa, sea merengue, sea lo que tú quieras, que hay muchos religiosos que lo critican. Te va a edificar por la letra. A mí me gusta mucho el rap cristiano y la salsa. Ay, pastor, eso no es de Dios, pero me edifica. Exactamente. ¿En qué va a edificar una fiesta, música mundana y tú eres cristiano? Y es algo duro. ¿Por qué? Porque a medida que si tú estás en esa fiesta escuchando música que capaz trae malas palabras obscenas, las escuchas, las tarareas, estás dañando tu templo, estás dañándote tú misma, porque no es lo que entra, sino lo que sale. Y entonces, eso me lleva a mí a algo poderoso también, lo de la música. Lo de la música, cuando tú eres un hijo de Dios y quieres edificarte, busca que esa letra de esa música sea edificante también. Porque si te pones a escuchar la música... Otra cosa, pastora, ¿en qué te va a edificar el trago? En nada. La borrachera. El alcohol te lleva a cometer pecados. Pero es que el tomar no es pecado, pastor, el emborracharte. El alcohol te lleva a emborracharte, ¿y a qué? Cuando estás borracho... Yo me tomo uno y de una empieza la otra, y la otra, y la otra, y la otra, y cuando estás borracho haciendo cosas que no son correctas, y puedes perder hasta tu matrimonio, tu familia, tu hogar, tu vida, tu mente. Porque el alcohol hace que tu sistema se comporte de una manera que no te importe nada. No te importa hacer nada, terminas pecando, dañándote. ¿Y qué? Fue bajo los efectos del alcohol. O una mujer que me trajo como testimonio que ella buscaba de Dios, pero ella y su esposo era mundano, ella era cristiana, ella buscaba de Dios, no estaba de lleno, pero ellos se iban de fiesta y un día se fueron a una fiesta y a pagar una habitación de hotel y toda la cosa. Y entonces, pagando habitación de hotel,
tenían a unos amigos al lado, tenían a otros amigos al otro lado de la puerta del hotel. Y resulta y acontece que ellos ya estaban ebrios. Ella se fue a reunir con su esposo, se emborracharon. El esposo se quedó en la fiesta y ella se fue a descansar porque ya estaba muy agotada. Cuando entra a la habitación que no era. Y cuando entró a la habitación que no era, se encontró con el esposo que tampoco era. Terminó acostándose con ese hombre y cuando reacciona, que pasan los efectos del alcohol, dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ella terminó gravemente cometiendo adulterio y fornicación, dañando su matrimonio. ¿Por qué? Porque estaba bajo los efectos del alcohol. El efecto del alcohol te incita a hacer cosas que a veces ni tú mismo quieres hacer. Que cuando te levantas dices, wow, ¿yo por qué hice? ¿Qué tonto fui? O sea que el libertinaje se puede volver moda también. Exactamente. Una cosa es ser libre. Wow, es un tema de hablar en otro podcast, pastora. Porque una cosa es ser libre en Cristo y otra cosa es libertinaje. Muchos cristianos confunden eso, pastora. Muchos cristianos confunden la libertad de Cristo, que Él te liberta del pecado, te liberta de la religión, te liberta de la maldad, de la falta de amor, pero no te lleva a un libertinaje. Porque un libertinaje es muy distinto al amor de Dios, a una libertad en Cristo. Porque la libertad de Cristo no te hace querer la religión. Yo aborrezco a la religión como cuando como cebolla, pastora. No, en serio, delante de Dios. Aborrezco la religión como cuando como cebolla. Como decía. Pero el libertinaje me lleva al infierno. Como decía la jovencita, no, es que yo conozco amigas, tengo compañeritas que ahorita están en una iglesia, están comenzando, entonces me juzgan porque yo voy a la iglesia y en la iglesia donde yo voy usan pantalones, pero ellos no usan pantalones. Me juzgan porque en la iglesia donde yo voy es un libertinaje. Me juzgan porque yo uso pantalón y ella usa falda, o yo uso esto y ella usa lo otro, y dicen, no, en tu iglesia están mal porque no usan falda, o en tu iglesia está mal porque no usan, o porque no hacen esto. No eso se es lo que yo estaba hablando, pastora. Dame un segundo, no, en serio, delante de Dios, delante de los ojos de Dios, y disculpe, de verdad, porque esto es en serio. Hay gente que, lo que yo hablé en un principio, de que hay gente cristiana viral que está dañando corazones diciendo, metieron la moda a la iglesia. Sí. Porque usan pantalones. Eso no es moda. No es moda, es un estilo de... Es un estilo de vida. Pero la ropa no te lleva al cielo. Porque mucha gente confunde la santidad de Dios con ropa. Exacto. Y la santidad de Dios es pertenencia a Dios. Exactamente. Y cuando creemos que estamos en lo correcto, porque no, eso está a la moda y la iglesia se está actualizando. Yo digo que si tú metes una moda a la iglesia, que es montar una mujer con lo que se está usando, así que los crocs y los cacheteros, alabar a Dios. Eso es algo abominable. Yo he visto hombres con tacones que predicando, Sí, eso o hombres vestidos de mujeres predicando o adorando a Dios. Sí. Eso, Ahí ya eso no es moda, extremo. eso es libertinaje y destrucción. Y abominación ante los ojos de Dios. Porque es importante saber que cuando tú vas a adoptar una moda, bien sea en la ropa, bien sea en lo que está en tendencia, que era la palabra que estaba usando hace rato, bien sea en el área que sea, tienes que tener claro a quién tú le estás sirviendo. Exacto. Tienes que tener claro cuál es el Dios al que tú priorizas. Porque si esa moda te está haciendo bajar tu prioridad a aquel que está arriba, al que tú le sirves, al que tú amas y adoras, esa moda no te está edificando a ti. Te daña hasta tu actitud. Hasta tu actitud la puedes traer. Todo el mundo se pone bravo. Las mujeres son tóxicas. Y llevas esa moda a la iglesia. Eso te daña. O como yo... Pastora, ya va. Presta atención a lo que va a decir la pastora. Como yo he escuchado mucho en estos tiempos que dicen, hay muchos TikTok, muchas cosas, que está la moda, que dicen, a la mujer
hay que darle la razón para vivir en paz. Entonces vienes tú como mujer y te estás comportando fuera de las ordenanzas de Dios, te estás comportando agresiva, grosera, patana con tu esposo o en tu hogar, y entonces tu esposo va a decir, Cristiano, no, yo no le voy a decir nada, yo le voy a decir tiene la razón, para que ella se calme, para que ella esté tranquila. ¿Y qué pasa ahí? Ahí estás faltando a un principio de Dios, que es mujer, honra y respeta a tu esposo, que es mujer, sujétate, y el otro está faltando, apoyando una mentira. Ahí se van los dos al infierno. Pastora, como una anécdota que me pasó a mí, que se me vino ahorita a la mente por algo, es cuando yo estaba empezando este camino. Yo estoy en un liderazgo en una iglesia, empezamos 2 líderes, pero uno de los líderes, que era otro y yo, ese hombre fumaba marihuana. Yo no sabía, a él le tocaba predicar ese día, y yo voy con él, vamos bien ejecutivo, yo contento porque estoy en mi primer amor, joven, sí, buscando de Dios, y él prende un tabaco marihuana. ¿Va a fumar? Y yo lo veo así, pero este es el que va a predicar hoy. Él me dice, no vaya a decir nada, pero va a fumar. No vayas a juzgar. No, yo no voy a fumar porque yo vine a cambiar, le digo yo. Ay, tú eres religioso. No, yo vine a cambiar. Una cosa es, pero es que todo el mundo lo hace. Una cosa es que todo el mundo lo haga y otra cosa es que yo no quiera cambiar. Pastora, la corriente de este mundo, pastora. Ese hombre se casó con una niña, tenía una niña y su esposa, y ese hombre predicaba. Yo me quedé callado, muchos dirían, eso es del diablo que hace callado. No, eso no es problema mío, porque todo sale a la luz. Y ese hombre terminó en las calles de indigente, perdió su esposa, sus hijos, su matrimonio, su hogar, hasta el ministerio que Dios le estaba regalando porque quería unirse a una moda. Yo no sé si estamos siendo religiosos, lo que tú quieras, pero lo que no me edifica, no lo hago. Pero se nos está acabando el tiempo. Exactamente. No sé qué tanto tiempo tenemos más. Se nos acabó el tiempo, pero tenemos que, como hijos de Dios, estar pendientes con esto de las modas. Porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. El enemigo se te disfraza de moda, el enemigo se te disfraza de amigo, el enemigo se te disfraza de sustancia psicoactiva, el enemigo se te disfraza de cualquier cosa para poder atraerte a su redil y sacarte del camino del Señor. Mira, amigo, hermano, la anécdota que acaba de contar mi esposo dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y aunque se necesita valentía para decirle no. Para decir no. Se necesita valentía para mantener tus principios en Dios. Se necesita valentía para poder avanzar en este camino. Mira, desde el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta estos tiempos, sufre violencia. Y solo los violentos lo arrebatan. Los violentos, los que son valientes para decir no, los que son valientes para poner primeramente el reino de Dios y su justicia, los que son valientes para no dejarse llevar por las corrientes del mundo. ¿Cuántos aquí en esta mañana en redes sociales son valientes? Esa es una buena pregunta. ¿Son valientes para decirle no a la moda que va en contra de tus principios, o decirle no al pecado que va en contra de tus principios en Dios? Decirle no al libertinaje y decirle sí a la libertad de Cristo. ¿Cuántos serían valientes? Wow. Yo levanto la mano. Te van a criticar, te van a juzgar, hasta se van a enojar contigo y te van a decir falso profeta, eres hijo del diablo. ¡Bueno! Arrepiéntete, pecador. Te van a hablar así. Pero delante de los ojos de Dios vas a ser visto como su hijo amado. Exactamente, así es. Él te va a ver como su hija o su hijo amado cuando decides ponerlo primeramente Él. Mira, yo a veces veo por aquí jovencitos o jovencitas que dicen yo soy cristiano, pero los frutos están alejadísimos de Él. Es porque no han tenido un encuentro real y genuino con Él. Pero yo oro para que lo tengan. Ah, bueno. Señorita, ¿ya?
vamos a despedir el podcast y déjenos saber en los comentarios si quieren una segunda parte o si tienen preguntas nuevas para hacer una parte 2. Preguntas que tengan tabús, que sean así como para los religiosos. Dudas que tengan, cosas que quieran preguntar para una parte 2 de esto. Sería importante, sería buenísimo. Y es bueno cuando interactuamos con la juventud, porque la juventud nos pone un punto de vista distinto Aprender, que porque nosotros venimos de otra época, por decirlo así, como nos dice mi niña, me dice, usted es de otra época. Así es que si tú, joven que nos escucha, dice, oye, pastores, yo quiero hacerles unas preguntas ahí, también estás invitado a venir a sentarte con nosotros a interactuar, a colocar tu punto de vista y nosotros aclararte el punto de vista que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que nos puede orientar en una vida eficaz y firme en su caminar. Así que esto es para edificar nuestras vidas, no para dañarlas. Dios Bendiciones, Dios les bendiga, Dios les guarde nuevamente con rico café. Ah, no, rico café en la mañana no era. Es un rico café en la mañana, rico café en la mañana en podcast. En podcast, Dios les bendiga. Bendiciones, les amamos enormemente.